me gustaría que nos contaras cómo se realiza un diagnóstico en psicoanálisis. Bueno, en psicoanálisis no tenemos ningún protocolo para seguir en términos de una evaluación, aunque hay muchísimas técnicas psicométricas y proyectivas que algunos colegas psicólogos obviamente que utilizan y que son muy respetables, hay algunas que están muy bien fundamentadas, pero desde el psicoanálisis y por esta cuestión justamente de eso que definiste recién o que tomaste de lo que yo decía como algo que nos cierra, nos interesa puntualmente eso, ¿no? Nos interesa, hay que pensar que el psicoanálisis toma la nosografía o la nosología de la psiquiatría en general, por ejemplo, Freud empieza a estudiar la histeria a partir de un diagnóstico que, podríamos decir, critica fuertemente, porque la histeria, la etimología del término, tiene una raíz más bien que explica una cuestión de sesgo de género y de sesgo absolutamente, hoy podríamos decir con los términos de hoy patriarcales, y Freud no se queda para nada en eso, sino que lo amplía ese diagnóstico, Ujú. y que empieza a entender que eso que muchos médicos de la época, de su época, explicaban como parálisis histéricas vinculadas a puntualmente cierta actuación, las mujeres, ¿no? Y incluso se armaba todo un teatro en relación a Ujú. esa presentación de enfermos. Eh, Empieza a descubrir que detrás de eso hay un pensamiento inconsciente y justamente que hay ahí en juego esos procesos inconscientes y aquello que justamente no cierra el diagnóstico, no cierra ni por el lado de la medicina, eh, no cierra en términos incluso traumáticos, ¿no? Ujú. Tiene que revisar la concepción de trauma, porque decir que no hay un protocolo es decir que para nosotros el trauma no explica del todo lo que alguien, la posición que alguien vaya a adoptar en relación a eso, ¿no? A un mismo tipo de trauma, el ser hablante responde de distintas maneras. Entonces, justamente esto que decís, ¿no? Para nosotros es fundamental la transferencia, es decir, el vínculo con el paciente, y decimos que el diagnóstico es en transferencia. El diagnóstico en transferencia es el diagnóstico a partir justamente de la posibilidad de indagar los traumas y de poner a recordar y a producir recuerdos al ser hablante, es la manera de abordar a un diagnóstico, de llegar a un diagnóstico. Entonces, para nosotros siempre el diagnóstico es presuntivo, es un diagnóstico que tiene que ponerse a prueba y es un diagnóstico que además no lo explica todo, con lo cual Ujú. siempre nos permitimos, bueno, ese es el legado freudiano, ¿no? Permitirse justamente abordar los casos como si cada caso fuera un caso singular Bueno, y nuevo, inédito. inédito. Exacto. Esta línea, preguntarte lo siguiente, ¿no? Vos habías dicho que la ciencia en cierta manera tenía un diagnóstico y un pronóstico, es decir, ya en cierta manera estaba escrito aquello que le va a suceder a determinada persona que tiene determinado diagnóstico, ¿no? ¿Qué tan importante y si es realmente importante el diagnóstico en psicoanálisis? Absolutamente es importante. Es importante porque esas coordenadas, si bien hice todos esos reparos que enuncié recién, esas coordenadas permiten justamente direccionar la cura, por decirlo así. No quiero meterme en cuestiones tal vez más complejas. Direccionar la cura es tal vez poner a prueba eso que llamamos defensa, ¿no? Y en qué sentido, ¿no? Digamos, en qué diferencia? Hace, digamos, unos días justo revisaba una intervención de Lacan
muy conocida llamada Psicoanálisis y Medicina, ujú, donde Lacan justamente, Jacques Lacan justamente denuncia de algún modo el avance de la ciencia y cómo la ciencia en realidad lo que espera es la medición del cuerpo, el avance científico, es decir, lograr cada vez mejores instrumentos de medición del cuerpo físico, del cuerpo orgánico, pero además del cuerpo físico y del cuerpo orgánico, hay un cuerpo simbólico, un cuerpo, digamos, producido por el hecho de que somos seres hablantes, ujú, ¿no? Un cuerpo que responde, esto la medicina misma lo comprueba, un cuerpo que responde a los tratamientos de un modo diverso, ¿no? ujú, Los psiquiatras, por ejemplo, hablan de efectos paradojales de la medicación, es decir, que hay la misma medicación que puede ser un antidepresivo en un paciente produce un resultado y en otro inexplicablemente, porque en términos químicos, en términos orgánicos, se trata del mismo circuito fisiológico, produce otro efecto, ujú, ¿no? Es decir, que hay ahí también un fenómeno de singularidad de cada cuerpo, ¿no? De imposibilidad de medir el cuerpo, ¿no? Algo indecidible en términos, digamos, de la medición del cuerpo, y mientras la ciencia avanza en esos aparatos cada vez más complejos, se producen algunos diagnósticos que saltan, incluso que saltan especialidades, por ejemplo la fibromialgia. La fibromialgia es algo inespecífico, que la tratan neurólogos, kinesiólogos, ¿no? Que el paciente con fibromialgia deambula por una cantidad de especialistas. La medicación que hay al respecto es una medicación que también se utiliza para muchas cosas, ¿no? Digamos, medicación que ha invadido el mercado, ¿no? La famosa pregabalina, por ejemplo, y se utiliza para una cantidad de casos que, bueno, ahora hay otro diagnóstico de moda que también se está escuchando en el consultorio, que es el SIBO. Es un diagnóstico gastrointestinal, ajá, ¿no? Bueno, aparece fuertemente ese diagnóstico y para nosotros, para los psicoanalistas, nos aparece inmediatamente la pregunta. ¿Se trata de un síntoma conversivo? ¿Se trata de un síntoma psicosomático? ¿No? Se trata de un fenómeno tal vez de otro campo, del campo que podríamos decir hipocondríaco, ¿no? sí. Eh, También algo de moda e identificación en este tipo de diagnósticos me parece que aparece. claro, claro, basta que se empiece a hablar de eso para que justamente haya una especie de moda, Ujú, ¿no? De hecho, el diagnóstico de bipolaridad hace un tiempo tenía mucho éxito, ahora ya ujú, está en decadencia, sí, están apareciendo otros diagnósticos, ¿no? ujú, Asperger, por ejemplo, viene ganando, eh, bueno, ujú, particularmente en el campo de la salud mental, hace muchos años que quienes se dedican al tratamiento con niños ADD, TGD. trabajan esos diagnósticos Ujú, con la seriedad que merece trabajar esos diagnósticos. El problema de la vulgarización, de la divulgación, ahí estamos también en esa complejidad, ¿no? La divulgación permite que mucha gente acceda o se haga algunas preguntas, como decíamos hace un rato, pero la divulgación tiene esa misma raíz ujú, etimológica con la vulgarización, que ujú, exacto. también es compleja.